del día 29. ¿Sí? Voy a compartirles la pantalla. Me avisan ustedes cuando estén viendo. Ya estamos viendo, Miguel. Perfecto. Bueno, como habrán visto, entré al campus y al aula virtual nuestra. Me puse en el rol de estudiante para mostrarles cómo van a ver ustedes. Y tal como les comenté, inicialmente, al final del aula se van a encontrar con un apartado que dice actividad de formación práctica, ¿sí? Que es una actividad obligatoria. Después ustedes miren la parte que dice acá, programa Cátedra, formación práctica, ¿sí? Van a ver la parte del programa donde dice que es una actividad obligatoria, por lo cual todos los estudiantes que quieran cursar la unidad curricular de matemática, la asignatura, van a tener que hacer esta actividad sí o sí, ¿sí? Bien, acá tienen los distintos apartados que un poco después están todos contenidos dentro de la actividad, ¿sí? Cómo se va a trabajar, cómo se presenta, qué es lo que se va a evaluar, ¿sí? Yendo a la actividad de formación práctica, ¿sí? Este año en particular, decía yo, que dadas las condiciones en las cuales nos encontramos con este aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Y que en algunos lugares incluso, bueno, ahora salió un nuevo decreto, la intención fue reformulada para que pueda ser trabajada cada uno de manera individual en sus respectivos hogares sin tener la necesidad de salir a buscar información o a reunirse, ¿sí? En la primera parte de la actividad, bueno, la actividad básicamente consiste en trabajar, una actividad de formación práctica tiene que ver con un poco vincular los conocimientos o contenidos que van adquiriendo con la vida real, la vida laboral que uno después debiera llevar adelante, ¿sí? En este caso particular, una de las alternativas que podemos trabajar y que de hecho hemos pensado es respecto a la relación con las operaciones que realizamos en los bancos y en particular a las operaciones de inversión, ¿sí? Que tienen que ver con la colocación de un depósito a plazo fijo. En la primera parte de este enunciado se van a encontrar con una breve presentación, ¿sí? Que resume un poquito de qué consiste la operatoria y las alternativas que tenemos para llevar adelante una colocación a plazo fijo, ¿sí? Después ustedes leen tranquilo todo esto, hay un foro que va a quedar habilitado para todas las dudas o consultas que quieran realizar sobre esta actividad, ¿sí? Bueno, acá tienen planteados los objetivos, fíjense que son concretos, son dos, ¿sí? Conocer por un lado las condiciones que ofrecen los bancos y después poder aplicar algunos contenidos que venimos estudiando para poder utilizarlo como una herramienta de toma de decisión. Básicamente las tareas va a consistir en relevamiento en 3 entidades bancarias sobre las condiciones que ofrecen para los depósitos a plazo fijo. Sugerimos como alternativa confeccionar una tabla similar a esta, podrá tener otro formato, podrán agregarle alguna información más que ustedes consideren oportuna, no hay ningún inconveniente. Mínimamente creemos que estos son los datos que tendrían que colocar. Y a partir de ahí tienen una aplicación que tiene que ver con justamente el tema que estamos trabajando actualmente, que es el de integrales, ¿sí? Van a tener una expresión que va a tratar de medir el rendimiento de la inversión de ciertas colocaciones, ¿sí? Que justamente tienen que ver con estos plazos fijos, en donde van a tener que ir utilizando para distintos periodos, distintos valores de los coeficientes que establece esta función de rendimiento, para poder determinar a partir del cálculo de una integral el valor de cada uno de esos incisos pedidos. Y finalmente va a haber un cuarto punto donde nos van a pedir que comparemos qué pasó con los resultados que hallamos acá. Es decir, si por ejemplo, acá fíjense que en los primeros 2 incisos trabajo con el banco 1, en los siguientes 2 con el banco 2 y luego con el banco 3. Bueno, ¿qué pasó? Puedo hacer una comparación entre los distintos valores del banco 1 para ver cómo afecta la constante y qué pasa con el tiempo en cuanto al ingreso, si es mayor, menor. Y después incluso esto puedo hacerlo a niveles banco 1, banco 2 y banco 3, y después puedo comparar los bancos entre sí. O sea que puedo tener 2 tipos de comparaciones a realizar, ¿sí?
Y bueno, acá le preguntan específicamente que respondan qué pasa con esos valores ante las distintas situaciones. A partir del punto 4, escribir con tus palabras una conclusión. Bueno, ¿qué puedo decir en definitiva de esta actividad que me llevó a hacer primero indagar tasas y después aplicarla a un cálculo específico, ¿sí? Este trabajo se hace en forma individual, ¿sí? Justamente se lo decía recién, para evitar cualquier inconveniente, cada uno lo va a realizar de manera individual, subiendo un archivo en formato PDF a la tarea creada los efectos en el aula virtual, ¿sí? Fíjense que ahí está la fecha límite de entrega, que es el 26 de noviembre. Tomen nota de eso, ¿sí? Acá están las pautas, ¿sí? ¿Cómo tienen que presentarlo? Recuerdan que justamente si hay algo que caracteriza a lo que es la formación profesional y a los futuros profesionales que van a hacer, es el respeto por lo solicitado en cuanto a formalidades o requisitos. Entonces, cumplir los requisitos o formalidades hacen a la formación de un profesional. Entonces, como acá les estamos dando toda una serie de pautas, ustedes deben cumplir esas pautas, ¿sí? A ver, Miguel, sí, Miguel, te sí, interrumpo sí. porque acá hay algunas consultas en el chat. Mayra pregunta si se puede entregar en Word o en Excel. La idea es que se haga en formato PDF. Ustedes pueden trabajar si quieren en un Word y después, o pueden usar un Excel para apoyarse y después copian el Excel, lo pueden copiar dentro del Word y guardan una copia como PDF. ¿Para qué es eso? Para evitar que, por ejemplo, si uno lo abre en distintos formatos de Word, se corra la información, si hay algún tipo de número, algún dato vinculado, si alguno usa Excel, para que no se modifique ese valor, se cambie, ¿sí? Entonces con el PDF además nos facilita a nosotros a la hora de hacer la corrección, pues mucho más rápido, los docentes, algunos con una tablet o otros que ingresamos con computadora. Así que preferentemente es PDF, por eso lo aclaramos. Sí, ahí le están asesorando mediante el chat para no interrumpir, no te volví a decir más nada, ahí le están asesorando. Bien, ¿sí? Volvemos Mismos entonces. compañeros y bien. Y otra pregunta, aprovecho ahora que interrumpimos, Miguel, porque también una de las consultas, por ahí para aclararles, era que estaban preocupados porque había que sacar turnos en los bancos y eso, por ahí volver a aclarar ese tema. Miren, acá abajo en los sitios web sugeridos, en la actividad, lo plantea al final, ¿sí? Le dice los recursos a utilizar. Nos tomamos algunos, no están todos, pero la gran mayoría, faltará Patagonia, estoy viendo el hipotecario, pero bueno, en general tuvimos el trabajo de ir buscando, fíjense, para cada banco, algunos ya está, directamente la parte de plazo fijo. Solo que ustedes que pican en estos links que están puestos acá de cada banco y van a entrar directamente a la parte donde trabaja sobre el tema que les tocó, es decir, que ya tiene la parte de búsqueda de información. En algunas, como en este, ¿sí? Si ustedes desplazan un poquito en la página, van a fijarse que acá dice plazo fijo tasas. Abren y fíjense que ya tienen al 16 de octubre, vayan viendo que sea lo más actualizado posible. Fíjense que acá ya tienen toda la información. Yo Miguel, acá, sí, algo sí, para aclarar. Miguel, ahí consultan, perdón, nos Sí, superpusimos. iba a decir, No, porque ahí Fanny pregunta, claro, Fanny dice, yo me meto en la app del banco y me da como 5 ítems, pone. Bueno, entonces, por eso en el apunte, en el inicio, nosotros aclaramos, ¿sí? Les hicimos una presentación y nos quedamos con el plazo fijo tradicional, que es lo que va a aclarar al principio, y después nos quedamos con la opción de plazo fijo online. En esa opción de plazo fijo online, ustedes podrán elegir, hay distintas opciones, pueden usar la metodología, seguir con la metodología tradicional, ¿sí? Que también la ofrecen virtual. Está la opción de los créditos UVA, si alguno quiere tomarlo, ¿sí? Ahí cada uno, por eso el cuadro que nosotros les ponemos es una referencia de lo que tienen que hacer. Si alguno sí, Miguel, quiere hacer algo más, aclarará que está tomando, por ejemplo, un plazo fijo en UVA, ¿sí? Eso Miguel, ya va. Sí. quería aclararles a los chicos que justamente les facilitamos bastante con anticipación en esta propuesta las búsquedas.
Obviamente, como es un trabajo de formación práctica y que está como actividad obligatoria dentro del programa y las normas de cátedra para aprobar la cursada, obviamente hay un trabajo de parte de ellos que deberán ellos realizar. Entonces, en esta propuesta, si bien les facilitamos varios pasos y les sugerimos cómo armar el cuadro y demás, fíjense que ustedes podrían optar en pesos dólares, ¿sí? Elegir 3 de esos bancos y otra persona, otro alumno, elegir otros 3. Tratamos de que sean bancos de la zona, excepto el Banco Central. Obvio que nos quedaron bancos afuera, pero son sugeridos. Si alguno de ustedes quiere algún otro banco que no está ahí, obviamente que lo puede hacer en plena libertad. A lo que se apunta es que ustedes trabajen en esta propuesta utilizando los contenidos de esta última unidad, justamente porque estarían como integrando varias cosas. Aparece el concepto de función, hay una función específica a trabajar, que es la que está mencionada allí en el PDF de la propuesta, de la consigna. Hay un apunte de cátedra en material complementario, ¿sí? Que está apoyando a esta actividad de formación práctica, que por ahí ya la vieron, ya pudieron acceder, y si ustedes recorren esa actividad, ese material, y además leen la consigna, más las sugerencias que acaba de hacerles Miguel, no van a tener ningún inconveniente. Yo creo que en términos de menos de un, o sea, en el término de un día, si ustedes se ponen un rato, lo hacen. Es importante la presentación, no vamos a aceptar trabajos subidos como en otro formato que no sea PDF, ¿sí? Y la otra observación que quiero hacerles, y que en esta vamos a ser tajantes, tampoco vamos a aceptar imágenes rotadas dentro del PDF. Nos hemos encontrado en el último recuperatorio que aún ya terminando, fíjense, todo lo que hemos recorrido en el año y las evaluaciones que hemos realizado, y ante la insistencia que les hemos hecho, siguen enviando las imágenes rotadas. Con lo cual, archivo en el que aparezcan imágenes rotadas no va a ser tomado, ¿sí? Va a quedar pendiente. Con lo cual, presten atención cuando suban el trabajo al link. Por favor, antes de subir, verifiquen cómo lo ven ustedes, porque así como lo van a ver ustedes, lo vamos a ver nosotros. Así que, por favor, eso nos lleva mucho tiempo tener que dedicarlo a nosotros para poder corregir, homogeneizar las imágenes. A veces no vemos las imágenes. Ustedes saquen las fotos y verifiquen qué fotos envían o cuadros capturan dentro de la pantalla, porque hemos recibido borrosas sin poder leerlas. Entonces les pido por favor que se tomen ese tiempo, ¿sí? Bueno. Lo último, Marta, para aportar, bueno, usen el foro, sáquense las dudas. Hay un foro específico creado en la misma actividad para preguntar cuestiones sobre esto. O sea, no se queden con dudas si quieren preguntar algo. Yo voy a estar atento a responder lo que surja ahí. Perfecto, bien. Bueno, ahora sí, habiendo presentado la actividad, que bueno, una cosa que yo quería decir, que esto no debería causarle sorpresa, porque esto fue anunciado, yo recorrí los videos y creo que fue en la primer clase ya, lo dijimos, y están las normas de cátedra. Así que bueno, es lo que integra, digamos, a las evaluaciones que hemos realizado. Bueno, quedaba un tema pendiente, el último tema de esta unidad, que es el tema de integrales impropias, así que bueno, Fabi va a comenzar a trabajar con ese tema, y bueno, presten atención, porque si bien es un tema que ustedes van a ver, es sencillo, por ahí hay algunas dificultades con el trabajo con límites, que bueno, Fabián lo va a desarrollar muy bien. Bueno, hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Fabi. ¿Se me escucha bien? Bueno, menos mal, volvió la luz, había cortado la luz acá y volvió hace unos minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Esto, como les decía Marta, lo de la actividad práctica, incluso está anunciado ahora con suficiente anticipación, así que
no se preocupen, la van a poder desarrollar sin ningún inconveniente. Y hagan, como dice Miguel, las consultas. Acá estoy empezando a compartir mi pantalla, a ver, me avisan si se ve. ¿Se está viendo ya o no? Ahí se ve, Fabi. Bueno, bien. Yo acá retomé en esta primera hoja, lo que vamos a ver el tema de hoy va a ser integrales impropias, ¿sí? Integrales impropias, que está acá este tema. Y retomé este cuadro resumen que Marta les había dado allá cuando empezamos con el concepto este de integral, ¿sí? Y ya hemos visto, bueno, recuerden que habíamos visto en una de las últimas clases lo que era el teorema fundamental del cálculo. En una primera instancia empezamos este tema con integrales indefinidas. Recuerden que las integrales indefinidas son aquellas que no poseen los extremos de integración, ¿sí? Entonces lo que hacemos es encontrar una función que sea aquella primitiva, y en realidad al sumar una constante estamos encontrando toda la familia de funciones, todas las infinitas funciones que al derivarlas, esta f grande de x nos da la f chica de x. Para ello vimos distintos métodos de integración, ¿sí? Sustitución, partes, que son específicamente métodos de integración, y el de fracciones simples, que fracciones simples es más bien un método que hay que trabajar con la expresión en sí para simplificarla y poder resolver las integrales. Luego de ver el teorema fundamental del cálculo y la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que era regla de Barrow, esto nos permitió ver lo que eran las integrales definidas, ¿sí? Recordemos entonces que las integrales definidas son aquellas que sí poseen ahora extremos de integración, es decir, vamos a estar integrando una función, pero en un determinado intervalo AB, ¿sí? Ya no va a ser todas las familias de primitivas, sino que en principio este resultado nos va a dar un número en realidad, ¿sí? Y es el resultado de integrar esa función en un determinado intervalo cerrado. Lo que vamos a ver ahora, el tema que nos queda ver, perdón, no había puesto en silencio el teléfono, el tema que nos va a quedar ver ahora es entonces integrales de funciones discontinuas a las que vamos a llamar integrales impropias. Y ahora vamos a ver un poquito en la introducción por qué decimos que son integrales de funciones discontinuas, ¿sí? Vamos a retomar un poco el concepto este de integral definida y vamos a ver si van recordando cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir la función para poder hallarla, ¿sí? Entonces, vamos a pasar acá a esta otra actividad. Entonces, yo ahora les pregunto acá, según lo que vimos hasta ahora en todo el desarrollo, ¿qué condición tenía que cumplir la función f de x para poder integrarla en ese intervalo cerrado AB? A ver si recuerdan, es decir, lo que yo les digo es qué condición tenía que cumplir la función en ese intervalo para que lo pudiéramos encontrar y hallar este resultado. Y que me diera un determinado número. Recuerden que esto nos va a dar un número. Después Ser veremos continuo este en el número. intervalo, dicen Fabi. Perfecto, muy bien. Es continua en el intervalo cerrado. Perfecto. Pero bueno, vamos a ver entonces que si una función es continua en este intervalo cerrado, vamos a ver que esa condición va a ser una condición suficiente, ¿sí? Es decir, no necesito yo que sea continua para poder integrarla, pero va a ser suficiente. Si a mí me dicen que la función es continua en ese intervalo cerrado, ¿sí? Recuerden que cerrado significa que es continua por derecha en A y es continua por izquierda en B también, entonces con esa condición va a ser suficiente para poder encontrarla. Pero no necesariamente no necesito que sea. Vamos a ver en la clase de hoy distintos casos, que justamente vamos a ver lo de funciones discontinuas, que me van a permitir calcular también la integral definida. Vamos a ver en general qué pasa si lo que queremos hacer es una función que es discontinua, como esta que está graficada acá a la izquierda. ¿Y qué tipos de discontinuidades observan ahí? A ver, yo voy a poner acá un punto C y que este es un punto D. ¿Qué tipos de... ¿Es continua esta función f que está representada acá? ¿Qué les A ver qué parece? dicen. ¿Es continua? ¿No es continua? ¿La puedo dibujar con No, un trazo dicen. continuo? No es continua. ¿Y qué tipo de discontinuidades tienen? Está un poco escrito, si van leyendo, si se alcanza a leer bien, a la derecha vamos viendo algunas cosas, ¿sí? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Por ejemplo, en este punto C, ahí observamos una discontinuidad, ¿sí?
esta discontinuidad, una discontinuidad de salto finito, decimos. ¿Está bien? Y en el punto D, en este caso, yo dibujé una función que tiene dos discontinuidades, ¿sí? Entonces, si la función tiene un número finito de discontinuidades, ¿qué significa eso? Que voy a tener una determinada cantidad finita, no es que voy a tener una discontinuidad al lado de la otra, muy pegadita, sino que voy a tener una cantidad finita en ese intervalo que yo lo estoy evaluando, que es este intervalo cerrado AB, donde estoy evaluando esta función, ¿sí? Entonces lo que vamos a necesitar, si esta cantidad es finita, ¿sí? Son discontinuidades de salto finito, y lo que vemos que la función es acotada, ¿sí? Que está acotada también. Entonces, tiene una cantidad finita de discontinuidades y es acotada. ¿Qué significa que es acotada? Que yo puedo decir, bueno, la tengo encerrada entre una cota inferior y una cota superior. Y la gráfica me queda representada acá adentro. Si no se escapa ni por debajo de esta cota inferior, ni por encima de esta cota superior. Si ustedes observan esta gráfica, yo puedo pensar, bueno, que un valor que tenemos, un valor máximo, podría llegar a ser este, y esta función vemos que estaría acotada, en este caso, desde este valor, como está representado, es un valor mínimo que toma la función es la que está en azul, entonces podemos decir que está acotada, está encerrada acá dentro la función, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, vamos a decir que la función la vamos a llamar como que es continua en secciones, y este tipo de funciones van a ser integrables en ese intervalo cerrado. ¿De qué manera? Usando las propiedades. ¿Se acuerdan que yo se las di? Me parece que fui yo la que se las di, cuando hablamos de las propiedades de una función definida, perdón, de una integral definida. Entonces podemos decir que la integral entre a y b de la función f de x, diferencial de x, y podemos decir, bueno, como para poder aplicar, recuerden que, ¿por qué habíamos dicho que era continua? Porque nosotros para poder aplicar Barrow teníamos que encontrar una función continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Entonces lo que vamos haciendo es, vamos integrando desde a hasta c, porque en este tramo podemos ver que la función es continua, es más, si nosotros lo interpretamos esto como un cálculo de área, en donde justamente esta función, en esta representación que yo hice, es positiva, podríamos ver que es el área que está sombreada acá en celeste, podríamos llegar a hallarla, ¿sí? Entonces vamos a ir desde A hasta C, y después voy a ir desde C hasta la siguiente discontinuidad, y si hubiera más, tendría que seguir partiendo acá en distintas integrales. Pero como acá teníamos solamente la discontinuidad entre C y D, directamente ya después el último tramo va a ser integrar desde D hasta B. Entonces, esto me va a dar un número, esto me va a dar otro número, esto me va a dar otro número, y puedo sumar estas tres expresiones, y en este caso, como la función era positiva, esto me estaría dando el área bajo la curva. Pero si no, no me estaría dando el área. Tengan cuidado en eso. Si solamente puedo interpretarlo como el área bajo la curva, porque la función es positiva o no negativa. No sé si hasta acá hay alguna duda. Entonces acá vimos discontinuidades, no. pero de salto finito. ¿Qué pasa si lo que tenemos es una discontinuidad infinita en ese intervalo? ¿Sí? Entonces estamos viendo que no cumple ninguna de las condiciones de lo anterior. La función no está acotada, ¿sí? Porque no puedo poner una cota superior. Inferior sí podría poner, porque digo, bueno, tiene un piso acá en 0, ¿sí? Los valores funcionales no pasan por debajo del eje de las x, pero la función sigue creciendo, o sea que no tengo un techo, sino está acotada. Entonces, como no está acotada, y el tipo de discontinuidad que tiene es infinita, no es finita, entonces no va a ser integrable. Vamos a tener que ver qué es lo que tenemos que hacer para poder integrarla, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones, acá vamos a ver ahora cuando las discontinuidades son de salto infinito, como lo que vamos a ver ahora, estas son las llamadas integrales impropias, ¿sí? Entonces, vamos a tener una integral en el cual, acá me faltó poner el cartel, porque yo primero lo puse acá arriba, está, y me faltó después ponerle nuevamente acá. Fui cambiando la disposición, así que estas van a ser tipo de integrales impropias. ¿Cuándo vamos a tener entonces integrales impropias? Bueno, en el caso cuando el intervalo es infinito, ¿sí? Es decir, que en lugar de estar en un intervalo cerrado a B, no voy a tener esta situación, sino, por ejemplo,
que voy a tener extremos de integración infinitos. ¿Qué significa eso? Y bueno, que por ejemplo, en lugar de tener un extremo derecho b en la integral, voy a tener que esto continúa, ¿sí? Va a continuar. Entonces tendríamos esta situación, la integral entre a e infinito de esta función, ¿sí? Entonces ya no puedo aplicar, porque no es un intervalo cerrado, no puedo aplicar directamente barro. Y la otra situación que voy a tener es cuando la función no está acotada, es decir, que la función tiene un número finito, y esto es finito, de discontinuidades infinitas, ¿sí? En ese intervalo cerrado en donde yo lo estoy evaluando. ¿Qué sucede en este caso? Yo sí lo voy a estar evaluando esta integral en un intervalo AB de la función, pero ¿qué va a suceder? En ese intervalo que vamos a estar evaluando en el intervalo AB, y puede suceder que tenga una discontinuidad de salto infinito en A, o que tenga una discontinuidad de salto infinito en B, o que tenga discontinuidades de salto infinito en puntos que están dentro de ese intervalo cerrado. ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, ahí tenemos los dos grandes grupos. Yo no los quise poner, por ahí a veces lo van a encontrar en la bibliografía como caso 1, caso 2, tipo 1, tipo 2, pero bueno, simplemente es importante que ustedes se ubiquen en las integrales. Vamos a ver el primer caso cuando tenemos un intervalo infinito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entonces, que vamos a querer integrar, por ejemplo, esta función que está acá. Vamos a ir viéndolo por pasos, ¿sí? Es decir, vamos a querer integrar esta función que está representada y queremos ver y evaluarla desde 1, pero hasta más infinito. Vemos que esta función es la 1 sobre x cuadrado, está dibujada esta parte del primer cuadrante, si no, la otra parte sería la otra rama de la hipérbole, sería acá, pero como la estamos evaluando desde 1 a más infinito, es lo que pretendemos hacer, evaluar esta integral de esta manera, entonces está dibujado solamente en ese primer cuadrante. Vamos a ver cómo serían los pasos, para que vayamos entendiendo, después vamos a ir a ver las pautas, pero me pareció interesante cómo estaba explicado acá, esto está sacado del Larson, ¿sí? Un libro de cálculo que está muy interesante, se los recomiendo. Entonces, nosotros sabemos que podemos integrar en un intervalo cerrado donde la función es continua. Y eso nos habilita a aplicar barro, que es lo que está aplicado acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy a tomar un valor b, voy a tomar con otro color acá, voy a decir, bueno, yo voy a integrar hasta b, ¿sí? Si yo integrara de 1 hasta b, en este caso en particular, otra vez vamos a ayudarnos con la interpretación geométrica, representación gráfica, podemos pensar que es el área bajo la curva entre 1 y b, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Yo, bueno, tomo un valor b cualquiera, este es un intervalo cerrado, 1b, y podría llegar a integrar ahí la función. Entonces tengo la integral desde 1 hasta b de esta función. Ustedes les recomiendo por ahí hacer, encontrar la primitiva acá aparte, ver cuál es la función que al derivarla me da 1 sobre x y es menos 1 sobre x. Siempre les recomiendo por ahí hacer estos cálculos auxiliares a un costado para hallar la primitiva. Volvemos acá al cálculo, ¿sí? Aplicamos Barrow. Entonces recuerden que Barrow era, como en 1b la función sería continua, aplico en el extremo superior menos el valor en el extremo inferior. Y ese valor me da esta solución, que como el extremo b no puse un número en particular, me queda en función de b, ¿sí? Entonces podríamos decir, si b lo modificamos, bueno, va a depender de ese extremo b. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros lo que hacemos, porque yo no quería evaluar eso, ¿qué quería hacer? ¿Cómo quería que fuera mi extremo superior? Infinito en lugar de b. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Este b lo hacemos tender a infinito, ¿sí? Hacemos que esté cada vez más a la derecha, lo corro cada vez más a la derecha, cada vez más a la derecha, ¿cuánto? Y lo hago tender a infinito. Y recuerden a través de qué concepto matemático nosotros podemos hacer esa evaluación. Acá yo ya lo dejé escrito como para adelantar un poquito, no tener que escribir todo. Es a través del concepto de límite, ¿sí? La única forma que tengo yo de decir, bueno, ese extremo yo no quiero que esté en un valor fijo o finito, sino que quiero que sea cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Y cómo? Y bueno, que siga creciendo indefinidamente, porque tiene que representarme a ese extremo superior. Entonces utilizo límite, ¿sí? Voy a encontrar la integral anterior, pero vamos a decir que el límite de b
tendiendo a infinito. Acá tienen que tener mucho cuidado, vamos a ver distintos ejemplos, que fíjense que no es la variable x, ¿sí? Presten atención en esto. Lo que está tendiendo a infinito es el extremo que yo estoy reemplazando. En lugar de poner infinito, voy a un determinado valor b, y después ese valor b quiero que sea cada vez más grande. ¿Cómo son los pasos? Bueno, fíjense que como ya está acá en esta primera parte, ya la habíamos resuelto esta integral. Ven, este resultado es el que está acá, o sea que resuelvo, hago todos los pasos para resolver la integral. Y lo último que aplico es el límite. ¿Sí? Entonces, al aplicar el límite cuando b tiende a infinito, 1 sobre algo que se hace cada vez más grande, todo esto se hace cada vez más chico, va a tender a 0, entonces este resultado me dio 1. ¿Sí? ¿Qué resultado me dio en esta situación en particular? Un número. ¿Sí? Vamos a ver otros casos que quizás no me va a dar un número, o me puede dar que no existe ese límite, o que me da más infinito o menos infinito. En el caso que me dé un número, vamos a decir que esa integral converge, ¿sí? Que es convergente. Y fíjense, si yo interpreto esto, y en este caso en particular, que otra vez esta función que estoy representando es positiva, yo puedo interpretarla justamente como el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva entre 1 y más infinito. ¿Qué significa esto? Que aunque esto no parezca, esta área que está acá abierta, que esta función se hace asintótica al eje x, pero evidentemente este resultado me está dando 1. Entonces podemos pensar que la integral me está dando, esta integral definida, entre 1 e infinito, esta integral impropia es convergente, y es el área bajo la curva de la gráfica, f de x y el eje x, ¿sí? Y de 1 a más infinito. Esa área decimos que es un área medible, y esa área me dio 1. Pero vuelvo a decir, solamente lo puedo interpretar de esta manera porque la función era positiva. No sé si se escucha bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Hasta ahora no hay ninguna duda, Fabi. Bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, esto es Pregunten a cualquier modo cosa, de, chicos. sí, a modo de introducción. Ahora vamos a ir viendo, haciendo por ahí los pasos aparte. Esto para que se entendiera cómo puedo hacer. Yo, recuerden que Barrow lo puedo aplicar solamente si la función es continua y en un intervalo cerrado, ¿sí? Si yo estoy haciéndolo desde 1 a infinito, ven que no es un intervalo cerrado, estoy integrando desde 1 a más infinito. Entonces no puedo aplicar Barrow de esa manera. Por eso me baso del límite, ¿sí? Entonces, las integrales impropias, en estas en las cuales tenemos los extremos, acá dice límites, nosotros por ahí lo conocemos como extremos de integración, ¿sí? Extremos, esto a veces tiene que ver con las traducciones de otro idioma, extremos de integración infinitos. Entonces, podemos llegar a tener un tipo de integrales en las cuales, fíjense que este extremo es finito y el extremo infinito es el extremo superior. Entonces lo que hacemos es reemplazar, a ver, yo voy a tomar otro color para que se note bien, rojo, por ahí se nota más, en rojo. Entonces lo que hacemos es, en lugar de integrar, y yo los animo a que por ahí se apoyen en algo así tan sencillo, yo tengo que integrar desde a infinito, ¿no? Porque esto se hace cada vez más grande, más infinito. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, no, en lugar de integrar desde a hasta infinito, que no puedo, primero me paro en esta parte, ¿no? Digo, voy a integrar desde a hasta b. Entonces desde a hasta un determinado b. Le puedo poner b, le puedo poner t, le puedo poner u, una letra cualquiera que no sea igual a la del otro extremo inferior. Entonces yo puedo integrar desde a hasta b sin ningún inconveniente y acá aplicar Barrow, y después acá me fijo b, ¿a qué lo tengo que hacer tender? A infinito, y es lo que está acá, ¿sí? Esto ayuda mucho, ¿sí? Yo se los recomiendo, fue de las formas en que en su momento yo entendí mucho más, es decir, para saber, porque la confusión más grande en este tipo de integrales es que acá ponen x a veces en lugar de b. Fíjense que lo que yo quiero hacer tender a infinito en este caso es el extremo superior, ¿sí? Puedo llegar a tener esta situación 2, en la cual el que es infinito es el extremo inferior. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo analizo acá. Estamos tomando b es el extremo derecho, que es el intervalo, la parte cerrada del intervalo. Estoy integrando desde menos infinito hasta b. Entonces me voy a parar en un determinado valor. Y bueno, en este caso, como acá ya me ve, a esto lo voy a llamar a. ¿Y el a qué tiene que tender?
¿sí? Yo voy a integrar primero desde A hasta B, esta integral, resuelvo, encuentro la primitiva, aplico barro, y por último voy a aplicar el límite. Entonces acá voy a hacer tender a menos infinito. ¿Sí? ¿Están dando cuenta la forma en que tenemos que encarar el ejercicio? Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Acá está aclarando bien también, fíjense, voy a hacer estas aclaraciones, me está aclarando que la función es continua en este intervalo. ¿Por qué? Porque si encima tuviera algún tipo de discontinuidad, no puedo hacer esto, ¿sí? Por eso lo aclara acá, ¿no? Que tiene que ser continua en ese intervalo. En este caso, de menos infinito a b, no tengo discontinuidades, sino tendría que trabajar de otra manera y partir en más integrales, ¿sí? Ahora, si tenemos esta situación, que a veces no la queremos porque tenemos que hacer muchas cosas simultáneas. Una función que es continua en este intervalo de menos infinito a más infinito. Fíjense que en este caso, voy a poner uno con un color y el otro con otro, tenemos que uno de los extremos de integración, ¿sí? Acá, es infinito, y el otro extremo de integración también lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos de esta manera? Vamos a pararnos, yo lo que estoy haciendo es integrar, y acá falta la parte en donde aplicamos el límite, yo se los voy a colocar ahora a la derecha. Estamos desde menos infinito hasta más infinito. No puedo hacer esta situación, porque si yo hago tender un extremo a una cosa, no puedo tironear para el otro lado con el A. No puedo hacer, ¿sí?, un B que vaya a más infinito y un y un A que vaya a menos infinito simultáneamente con un mismo límite. ¿Se entiende? Porque no podemos hacer un límite doble, por ahora no estamos capacitados para hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos una primera partición. Paramos, como la función es continua, nos vamos a parar en un determinado punto C, que puede ser cualquier valor, más cerca de menos infinito, positivo, negativo, cero, cualquier valor. Me paro en algún lugar C. Entonces voy a ir, ven, desde menos infinito hasta C, y desde C hasta más infinito. Y después sí voy a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a decir, si vamos a ir desde A hasta C, y ese A lo vamos a hacer tender a menos infinito. Y después vamos a ir desde C hasta B, y este B lo vamos a hacer tender a más infinito. Entonces yo se los voy a escribir acá, cómo nos quedaría más completo el ejercicio. Entonces nos faltaría acá la parte de evaluar el límite. ¿Se entiende? Lo único que está acá, esta parte, es separar en dos integrales. Entonces me quedaría la integral. Esto es la forma que yo les recomiendo de ir haciéndolo. Lo del límite lo completo después, porque uno ¿qué tiende a poner acá? Siempre X. Entonces decimos, bueno, ¿qué puse yo acá en rojo? El menos infinito, que no lo puedo poner, ¿sí? Entonces esto va a ser el extremo A. Entonces acá va a ser A. Desde A hasta ese punto C. De f de X, diferencial de X. Desde A hasta C. Entonces, el que sé que tengo que hacer tender es este extremo. A tiene que tender a menos infinito. Y después le voy a sumar el límite de la integral entre C y ahora este otro extremo. Yo voy a aprovechar a colocar esto con negro para ir haciéndolo con colores que lo vean mucho mejor. Entonces vamos a ir desde C hasta B, y el que vamos a hacer tender, ven, a más infinito es B, no es X, cuando B tiende a más infinito, ¿sí? Entonces voy a tener que resolver estas integrales. Por un lado, este límite, que corresponde a la primera integral, y por otro lado este límite, ¿sí? Algo que no terminé de aclarar yo anteriormente es qué puede pasar. Cuando yo resuelva este límite, cualquiera de todos ellos, ¿sí?, puede ser que la integral impropia sea convergente, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder esto? Si ese límite existe. Si en el caso en que ese límite no exista, ¿sí?, o me dé más o menos infinito, vamos a decir que la integral diverge. Y en la tercera situación, con que uno de los dos límites, ¿sí?, sea divergente, me va a decir que toda la integral diverge, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ahora lo vamos a ir viendo con ejercicios, ¿sí?, Por en ahora cada no. caso. Antes de que Fabi saque esta Sí, pantalla, chicos, esta pantalla
es, yo creo, la más importante de todo lo que viene explicando Fabi, porque está resumiendo y cómo van ustedes a incorporar el concepto de límite para poder resolver integrales definidas que son de este tipo. Con lo cual, es muy importante la utilización de las letras, como ella dijo, que utilicen las letras adecuadas, no para un mismo, o sea, para diferentes extremos, si son los dos infinitos, por ejemplo, como el tercer caso, utilicen letras diferentes. Eso que ella señaló, préstenle mucha atención justamente a esta pantalla, por favor. Está bien, Javi. Sí, acá podemos llegar a, por ahí, exportársela después o que les quede. Yo lo puedo exportar esto después a PDF o lo emprolijo un poco. Ahí estaba, mientras vos hablabas, borraba un poquito. Sí, yo traté de hacerlo con colores acá para que se entienda. Esto ayuda, la forma en hacer estas simples rectas nada más y ubicar los puntos ayuda mucho, porque ahí ayuda a saber, bueno, yo de acá a acá puedo integrar desde C hasta B, no puedo ir hasta infinito, pero de C a B puedo integrar. Y esta letra le pongo cualquier letra, T, una, ustedes quieran. Uno a veces acostumbra B porque es el extremo superior, pero no es necesario que sea ese valor, ¿sí? Llamar con una letra, pero cuando veamos un ejercicio vamos a ver bien claramente que eso va a ser un determinado punto. Por ejemplo, uno que elige 0, porque es más fácil hacer las cuentas, ¿sí? Pero podemos elegir cualquier valor. C es cualquier número real que está en ese intervalo, ¿sí? En este caso es todos los reales. Vamos a ir viendo acá unos ejemplos en el caso que tengamos integrales divergentes. En este caso hay una función, me pareció por ahí interesante seguir viéndolo con la aplicación, pero vuelvo a insistir con esto, ¿sí? Si no, no puedo interpretarlo como área. Estas son preguntas que hacemos siempre en el final y solo la conclusión vamos a llegar, porque la función es positiva, es no negativa y está por encima del eje de las X. Acá estamos viendo entonces como uno de los extremos, estas son las integrales impropias que se distinguen más rápidamente, porque a simple vista ya vemos que el extremo de integración, en este caso uno solo, ya vemos que es infinito, entonces ya la identificamos como impropias. Vamos a ver las que siguen, son las más complicadas. Entonces acá tengo la representación gráfica, otra vez lo mismo, tomamos el intervalo, vuelvo a insistir, vamos a ir desde 1, esto es hasta más infinito, entonces como no puedo ir hasta allá, voy a tomar un determinado valor, voy a ir hasta B. Entonces, acá en este intervalo cerrado sí puedo aplicar barro, voy a hacer la integral definida. Entonces, reemplazo ese extremo B. Pero como yo quiero poder poner el igual, y acá vuelvo a insistir, ¿no? Quiero poder poner el igual. Entonces, yo esto no puedo no tenerlo, porque si no, no son iguales las expresiones. ¿Sí? No es lo mismo integrar desde 1 hasta B, hasta un valor finito, que desde 1 hasta infinito. Entonces, lo que hacemos es valernos, aprovechar el límite. Acá la importancia que recalcaba Marta de cuando explicamos límite en su momento, ¿sí? Que lo vamos a seguir usando, bien que lo usamos acá ya en esta última unidad. Y lo que hago tender es este extremo a más infinito. Tengan en cuenta que no es X, ¿sí? Porque el error más común es que acá ponen X. Es este extremo, porque yo me paro acá y como lo voy estirando, como que quiero que esté más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha, entonces ahí me valgo de límite para poder estirar este valor B, ese extremo derecho. Bueno, acá aplicamos otra vez la integral. Ustedes les recomiendo hacer un cálculo auxiliar, que acá no está hecho, acá está directamente integrado, pero ustedes pueden poner y encontrar cuál es la primitiva de esta función, y sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de x, más constante, ¿sí? Acá por ahí faltó poner valor absoluto porque no está puesto porque estaba considerado que estamos tomando valores positivos, pero les recomiendo siempre ponerlo. Entonces, después aplico Barrow, el logaritmo en el extremo superior menos el logaritmo en el extremo inferior, esto sería el logaritmo natural de 1 a 0, sacamos las cuentas y después lo último que se aplica es el límite. Si B tiende a más infinito, el logaritmo de algo que tiende a infinito. Entonces, en este caso el resultado fue infinito, entonces lo que vamos a decir es que la integral diverge, porque no me dio un valor finito, ¿sí? Es una integral impropia que es divergente, ¿sí? Entonces, si es divergente, esta área que yo supuse que podía hallarla, no existe, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es decir que es un área
no medible, por ahí le ponemos, no medible, no puedo medirla. ¿Por qué? Porque esa integral que yo supuse que podía aplicar y encontrar un valor finito, no me dio un valor finito. Entonces área no medible, ¿sí? O divergente. Pero, vuelvo a insistir, lo uno al concepto de área asociado a que la función era positiva en ese intervalo donde yo la estaba evaluando. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Por Sigo ahora no, avanzando. Fabi. ¿Van entendiendo, Bueno. chicos? Ups, espero que se entienda. Si no, pregunten o activen los Sí. micrófonos y me pueden preguntar. Bien, acá yo lo que hice rápidamente, porque recuerden que la primera que habíamos visto, no sé si se acuerdan, era 1 sobre x cuadrado y acá es 1 sobre x. Entonces, esto está todos los apuntes teóricos, yo lo armé de otra manera, nada más. Y podemos generalizar acá que cuando tenemos integrales de la forma, y estamos integrando desde 1 a más infinito, 1 sobre x a la p, ¿sí? Las funciones, tendríamos funciones de este estilo, en donde p está en el denominador, ¿sí? P sería positivo al estar en el denominador, entonces vamos a generalizar, sí. Remarcar condiciones porque los signos de desigualdad no se ven con P ahí. P mayor Mira, el primero, sí. se ve muy borroso en la compu en realidad. Ahí le pongo, sí, ahí. Mayor y acá menor o igual, ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando P es mayor a 1, ¿sí? Vamos a decir, ahí taché el 1, cuando P es mayor a 1, vamos a decir que ese tipo de integral van divergentes, ¿sí? Y cuando P es menor o igual a 1, vamos a decir que ese tipo de integrales son divergentes. Justamente si volvemos acá a los ejemplos, es lo que estuvimos viendo. Fíjense que esta que evaluamos recién, evaluamos desde 1 hasta más infinito, en este caso P es igual a 1. Entonces estamos en esta situación, ¿sí? Que sea menor o igual a 1. Era igual a 1 P. Entonces nos dio que era divergente. Y el ejemplo que vimos primero, cuando yo lo vi como introducción, acá, la función, ven que era 1, vuelvo a escribirla acá, la tenemos, era 1 sobre x cuadrado. En este caso, P es igual a 2. ¿Sí? Y nos dio que era convergente, porque nos dio un número. ¿Sí? Entonces, podemos resumirlo de esta manera. ¿Sí? Esto lo tiene en la demostración. Yo, Marta, decidí no hacer la demostración. No, perfecto, pero está perfecto. los apuntes teóricos tienen las demostraciones para generalizar esta situación y estas conclusiones. ¿Sí? Esa demostración, perdón Fabi, esa demostración está buena que la miren, obvio, para el final, y ahí hay una ejercitación en la demostración que es justamente lo que explicó Fabiana respecto del uso de los límites, así que está interesante para reforzar justamente en lo que ustedes tienen que fijar de cómo resolver una integral impropia. Bien. Y bueno, acá puse el resumen, justamente lo que recién les acabo de mostrar en las representaciones gráficas de los ejercicios que vimos. ¿Sí? En este caso, esta integral en donde P era igual a 1 es divergente y esta integral en donde P es igual a 2 es convergente. Presten atención que es desde 1, ¿sí? Siempre las estoy generalizando de 1 a más infinito. ¿Mm? Bien, si no hay dudas para acá, vamos a seguir con el otro tipo de integrales impropias. Entonces vamos a tener en cuenta, recuerden que la anterior que estuvimos viendo era cuando el intervalo era infinito. Y ahora lo que vamos a ver, el intervalo es finito, vamos a estar en un intervalo AB, pero voy a tener discontinuidades infinitas, ¿sí? O discontinuidades de salto infinito, si ustedes quieren que las llamemos de esta manera. Voy a tener alguna cantidad de discontinuidades de salto infinito. Y yo acá les puse un ejercicio para que ustedes me digan, a ver, si esta integral, esto está en el apunte teórico también, yo lo tomé de esta manera, está bien resuelta, a ver si encuentran un error. Díganme si ven algún error acá. Recuerdan lo que me dijeron al principio, ¿no? Viene por ahí la pregunta, a ver, los voy a ayudar un poquito, para que se me animen, porque están medio callados ahí. Hoy les pregunté, que participaron bien y me contestaron correctamente, ¿cuándo puedo encontrar esta integral? ¿Sí? ¿Qué condición tiene que cumplir para que yo pueda decir que esto es la primitiva, aplicando Barrow,
entre A y B. Uy, se me empezó a tildar la tableta. Ahí está, entre A y B. Y aplicando Barrow, o el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Vamos a decir Que que sea continua, esto dice es la... Fabi. Perfecto, bien, que sea continua. Entonces ahora, ¿cuál es el error justamente en lo que yo puse acá? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el error? ¿Está bien este primer paso? ¿Está bien este? ¿En dónde está el error? Hay un error. Ustedes me van a decir, a ver si está en el paso 1, en el paso 2 o en el paso 3. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la función? Si yo tomo una función, ¿cuál es la función que estoy integrando? A ver, La chicos. función que estoy integrando es esta, ¿no? Es 1 sobre x cuadrado. ¿Qué tengo que Solo tener en dicen que no es cuenta? continua, pero no dicen... Perfecto, bueno, ahí yo los voy ayudando. No es continua. ¿En dónde no es continua? No es continua en ese intervalo. Cuidado acá, no es continua, ¿está bien? ¿Dónde tiene la discontinuidad? Que esto es importante. Ahí dicen en 0, Fabi. Perfecto, ¿sí? Es discontinua. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene en x igual a 0? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? De salto infinito, ¿sí? Porque vemos que se hace 0 en el Infinita, dice denominador. Ana. Perfecto. ¿Y dónde lo estoy evaluando? Entonces acá tenemos que ir viendo varias cosas. Fíjense que los extremos de integración es desde -1 a 2. Tenemos que hacer este análisis. Y yo se los recomiendo hacerlo por ahí de esta manera. Yo pretendiendo integrar esa función desde -1 hasta 2. ¿Y dónde está el 0? Justamente está acá, metido acá adentro. ¿Sí? Pues yo estoy integrando desde -1 hasta 2 y tengo esa discontinuidad, tengo mi problema en medio del intervalo. Estas son las más complicadas, porque pasamos de largo y hacemos esto, y esto está mal, ¿sí? Esto estaba mal resuelto. ¿Está bien resuelto? No. ¿Sí? No está bien resuelto. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a poder aplicar, como dijimos acá, voy a poder aplicar Barrow, si la función es continua en ese intervalo cerrado AB donde yo estoy pretendiendo integrarla. ¿Sí? Si no, no puedo hacer este paso. Entonces, este paso ya estaba mal hecho. ¿Sí? No puedo aplicar Barrow. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo una discontinuidad de salto infinito en el medio del intervalo. ¿Sí? Podría ser que lo hubiese tenido en un extremo también. Ahora, si yo hubiese querido integrar esta función, a ver, les voy a preguntar, no pensaba hacerlo así, pero les voy a dar alguna pregunta. Si yo integro esta función de 2 hasta 3, ¿sí? Es 1 sobre x cuadrado diferencial de x. ¿Está bien que yo haga esto? Integro desde 2 hasta 3. ¿Estará bien que yo haga esto? Y me voy a quedar -1/3 menos 1/2. ¿Esto está bien? ¿Dónde la estoy Melanie dice que integrando? no. A ver, ¿dónde la estoy integrando? Vamos a ubicarnos. La estoy integrando de 2 a 3. ¿Y dónde tengo el problema? Acá estoy integrando. ¿Dónde tenía el problema? Que me tenía que haber quedado en rojo el problema, pero bueno. El problema lo tengo acá. Está fuera, no está acá dentro del intervalo. ¿Se dan cuenta? Es más, si ustedes lo dibujan, se podrían dar cuenta. En este intervalo, en el intervalo en donde yo estoy pretendiendo integrar esa función 2, 3, la función es continua en ese intervalo. Fíjense que la condición dice continua en el intervalo en donde yo pretendo integrarla. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que ubicar cuál es la función, hallar el dominio de la función, que en este caso eran todos los reales menos el 0, pero identificar si ese valor en donde tengo problema está dentro del intervalo, ¿sí? Y si está en un extremo también es complicado, ¿sí? No puedo tener un extremo, porque fíjense que la condición es continuidad en el intervalo cerrado. Entonces esto sí estaría bien hecho, ¿sí? Ustedes pueden terminar de sacar las cuentas, estaría bien hecho. ¿Por qué? Porque la función es continua en el intervalo en que yo pretendo evaluarla, que es el intervalo 2, 3.
¿Se ve la diferencia porque esto está mal y porque esto está bien? Quiero que entiendan bien esa diferencia. Por eso hay que ver bien el dominio y este simple dibujito, así de identificar cuál es el intervalo. ¿Se entendió? Sí, dice que se entendió. Fabi, quedó una pregunta antes, perdón, se me pasó a mí. Sí, Creo que la hizo Mayra. Ay, no sé qué. En la pantallita anterior donde estaban las integrales 1 sobre x a la p. Bien, voy para atrás. Mayra pregunta, dice, ¿y si es una raíz que hay en el denominador? Yo me refiero al exponente, ¿no? ¿Es así, Mayra? A ver. ¿Lo Capaz tomamos que lo como Mayra. que converge en esa, en vez de que sea, por ejemplo, 2 acá. o 1, claro, Raíz que de sea X, 1, sí. exacto, que sea x a la 1/2, entiendo, ¿no, Mayra? Sí, Bien, esto vos lo eso podés dice. escribir como la integral de 1 infinito de 1 sobre, y lo pones como potencia, x a la Claro. 1/2. Ana ¿sí? justamente En este está caso, poniendo, ¿cuánto vale? perdón, Fabi. Ana justamente Sí, le sí. pone que ponga y trate al exponente como una fracción. Eso que acabas de escribir vos. Muy bien, Ana. Perfecto. Bien, Ana la tenemos de asistente hoy, gracias Ana. Sí. Estaba ayudando también ahí para pasar a Adobe, así que bueno, Sí, sí. gracias Ana por la ayuda. Así que bueno, acá justamente lo pones P. Siempre tenés que escribirlo en todo ayuda, porque fíjense que en todo ayuda hasta para encontrar las primitivas, siempre tratamos de poner las raíces o las como potencias siempre. Entonces, como P es un medio, entonces te fijas acá, bueno, un medio, ¿es mayor a 1 o menor o igual a 1? Se me tildó ahí, pero a ver. Justamente entonces, Mayra, que vos afirmabas recién, entonces lo tomamos como que converge. Eso que vos acabás de decir en tu pregunta, ¿qué debería ser entonces? Fíjate que es un medio, a ver, Claro, Mayra. no, dice, es P es menor. un medio. Gracias, profe, dice. Ahí se Bárbaro. acaba de dar cuenta. Uno a veces de apurado, bueno, si vos lo paso a paso, buscar cuál es el exponente, que sí, Se cortó un poquito, Fabi. ¿alguna pregunta de esto? Pareciera que no hay más preguntas de eso, Fabi. ¿Con ya? Sí. Bueno, vamos a tomar, yo después decidí sobre la marcha algo distinto. ¿Qué pasa si yo integro desde 0 hasta 1 esta función ahora? ¿Qué les parece? Después vamos a resolver este caso, ¿no? Cómo se resuelve correctamente, pero prefiero por ahí tomar primero, ir por pasos, digamos. ¿Qué pasa si yo tengo esta situación? La integral entre 0 y 1 de esta función. ¿Voy a poder aplicar Barrow? ¿Es continua el intervalo 0, 1? Estamos con la misma, ¿sí? Ahora vamos a pararnos en qué intervalo estamos. Hoy, A ver, chicos. entre 0 y 1, y mi alerta roja está justamente acá. Acá tengo el problema, ¿sí? Ojo, cuidado, signos de admiración. Mi problema está acá. Entonces, ¿es continuo en el intervalo cerrado como me lo pedí acá? 0, 1. No es continua, ¿no? No dicen nada, Tengo un Fabi, problema acá. Tengo un problema acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Tengo un problema ahí. No es cerrado el intervalo porque no es continuo el intervalo cerrado. Sería en el abierto. A la derecha de 0 sí es continua, pero justo en 0, esto me está diciendo que lo incluye el 0. Recuerden, el intervalo cerrado. Entonces, como tengo problema acá, ojo, cuidado, tengo problema justamente en 0, lo que hago es trabajarlo de la misma manera que yo les expliqué la anterior. No puedo integrar desde 0 hasta 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a integrar desde algún valor que llamaré A, por ejemplo, hasta 1, y ahí sí podría aplicar Barrow. Y ese valor de A lo que hago es ponerlo, por ejemplo, ahora voy a poner con otro color, ponerlo acá, cerca de 0, o sea, a la derecha de 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si yo tomo cualquier valor A que esté a la derecha de 0,
acá en este intervalo desde A hasta 1, la función sí es continua en este intervalo, ¿sí? F va a ser continua, porque el problema lo tenía en 0, en ese intervalo A1 ficticio que yo estoy considerando. Pero como yo quiero poder poner este igual acá, ¿sí? No puedo irme, ¿cuánto a la derecha? Y lo más cerca que puedo, pero bueno, ¿cómo lo hago eso? ¿A través de qué concepto? Lo que quiero hacer es que este A se acerque ¿a quién? ¿Esté más cerca de quién? Este A. En lugar de estar De acá, 0, dice. Que tienda a perfecto. 0, dice. No quiero que Aplico esté acá, quiero que límite. esté cada vez más cerca. Perfecto. Entonces lo que hago es aplicar el límite cuando A tiende a 0. Y acá tenemos que tener algo más en cuenta. A ver, ¿a 0 por qué lado se está acercando? Fíjense acá, ¿por qué Por lado me estoy izquierda, acercando a 0? dice Ana. Míralo de frente, por ahí lo estás mirando a la pantalla, ¿por qué lado te estás acercando? ¿Por la derecha? Insiste Para Mayra mayores por a 0. izquierda. Insiste por izquierda. A ver, yo tengo así, tengo el 0 acá, Derecha, dice Joaquín. Y tengo el 1 Juliana. acá y el -1 acá. Por ahí lo tienen que hacer, me faltó poner quizás, a veces uno tiene que poner más datos. El -1 está acá. Entonces me estoy acercando por derecha. Y esto es importante para analizar la convergencia porque depende, ¿sí? La convergencia de estas integrales, siempre es importante ubicar bien por qué lado me estoy acercando a ese valor. ¿Sí? Me estoy acercando Ahí se por dio derecha. cuenta, dice, por derecha. Perfecto. Entonces, esta función, como dije, esta integral, la puedo hacer y aplicar barro porque la función es continua entre A y 1, pero para poder poner este signo igual acá, y tengo que poner límite, porque este A quiero que esté lo más cerca posible de 0. Vuelvo a hacer. Límite es lo último que aplicamos. Esto lo voy haciendo con paso, el otro lo había dejado escrito, me acerco a 0 por derecha. Es lo último que aplico. ¿Qué hallo acá? La primitiva, que como ya la habíamos hallado, este cálculo ahora no lo hago aparte, sino hacemos un cálculo auxiliar, 1 sobre x. Puedo aplicar barrow, evaluado entre A y 1. Límite, vuelvo a escribir, es lo último que vamos a aplicar, me estoy acercando a 0 por derecha. Aplico, ¿se acuerdan? La función evaluada en el extremo superior, menos, cuidado con los signos, la función evaluada en el extremo inferior. Acá quizás nos conviene, antes de aplicar el límite, por ahí acomodar un poquito los signos, para no hacernos lío y sacar las cuentas. Uy, miren lo que puse yo acá, ¿no? Porque les dije que... ¿Vieron el error común? ¿Qué puse yo ahí? X. Bueno, no tiene que ponerse X, es A. Es A. A tendiendo a 0 por derecha. Menos 1 sobre 1 va a ser menos 1. Menos por menos más 1 sobre A. Y ahora sí evalúo el límite. Digo, bueno, si A tiende a 0 por derecha, acá se me está acercando a 0 por derecha. ¿Ven la importancia de por qué lado me acerco? Porque ahora todo esto ¿a qué tiende? 1 sobre algo que se hace cada vez más chico pero positivo, se hace cada vez más grande positivo. Menos 1, este resultado me da más infinito. ¿Qué decimos con este resultado? Entonces que la integral que yo quería calcular, que es esta integral diverge. ¿Se entiende? ¿Cómo se va haciendo? ¿Cómo es el proceso? ¿Quedó alguna Sí, pone duda? Fabi. Perfecto. Bueno, vamos a ver el resumen acá como, como lo habíamos hecho anteriormente. Vuelvo a decirle, yo lo saqué de Larson, que lo voy a poner un poquito más al centro. Sí, y el Larson, chicos, está en el, así que lo pueden mirar también de ahí, ¿eh? Sí. Acá tenemos entonces las discontinuidades son infinitas, que son las más peligrosas, son las integrales que siempre nos hacen caer en la trampa, digamos, porque como el caso que les expliqué al principio. Entonces podemos tener estas tres situaciones. Tenemos que la función es continua en un intervalo AB, ven que acá es abierto, porque justamente tiene una discontinuidad infinita en este extremo B. El problema lo tiene en el extremo superior. Entonces lo que hacemos, volvemos a escribir. Estamos integrando desde A hasta B. Como no puedo llegar hasta B, vamos a tomar otra vez un valor que acá lo llama C. Y este C se va a acercar a B por qué lado. ¿Ven? Acá está. Por acá está medio chiquito. Yo se lo voy a poner más grande. C se acerca a B
¿por dónde? ¿Por izquierda o por derecha? ¿Por dónde me estoy acercando? A ver. Por izquierda, ¿sí? Yo me adelanto acá un poquito. Entonces, esta integral lo vamos a estar haciendo desde A hasta C, que ahí sería continua, y este valor C lo hacemos acercar cada vez más a B, pero sería a B por izquierda. ¿Qué pasa? Si el problema lo tenemos en que la discontinuidad está en el extremo A, que en este caso es el extremo inferior, otra vez lo mismo, vamos a tomar, estamos Fabi, integrando desde A hasta B, sí, ¿se corta? ¿sabés que hay dos dudas? Me parece importante ahora, Bien, o sea, aprovechando el espacio que tenés ahí al costado en blanco, la sí, primera duda que me preocupa y que quisiera que la aclares, ya lo dijiste y lo hiciste y lo hemos hecho un montón de veces, pero Rocío consulta, tengo dudas de por qué 1 sobre x cuadrado después queda menos 1 sobre x. Entiendo que es en la ah, integral. A ver, sí, acá se lo hago, escribámosla, sí, Fabi, en ay, todo para caso. que se, sí, para que se me tildó, me parece que me quedó, esperen un segundito que voy a sacar, que no se sincronice, pausar la En sincronización, perdón, realidad, porque, tu duda, Rocío, yo aprovecho, yo hablo mientras vos, Fabi. Rocío, entiendo que tu duda tiene que ver con el cálculo de la, o sea, la yarla primitiva, ¿no? A ver, decime en el chat si es esa la duda. sí, yo lo hice en la primera, el cálculo, bueno, no puedo sacarlo, pero Me parece que es la duda y que no entiendo, o sea, es una integral sencilla, no sé, es una potencial, así que no debería tener problemas esa integral. sí, yo ahora a ver, que me había quedado sincronización automática, porque yo lo había explicado, bueno, se lo vuelvo a explicar en un paso Sí, por las anteriormente, dudas en el anterior. acá lo había explicado, para que veas dónde había quedado. Exacto, ahí, en ese paso. Yo acá se los había explicado, acá. Ah, no, hice la 1 sobre Lo X. pasaste de Bueno, largo, lo estaba en vuelvo a la hacer. pantalla, sí. Está en la Cierto, primera disculpen, columna. puso ahora. No, Pero no, por no hay ahí me problema, parece pero importante es porque importante, es una duda que suele aparecer, sí. no, no, que es importante. Fíjense que yo les digo bien, les dije acá, cálculos Ahí está. auxiliares para hallar la primitiva. Porque muchas veces acá fueron inmediatas, perdón, pero va a haber casos en que vas a tener que aplicar algún método de integración para hallar la primitiva. Entonces, para poder encontrar la primitiva, tomás la integral aparte, lo vamos a escribir como x a la menos 2, diferencial de x. Entonces, cuando integras, te acordás que era a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más constante. Entonces acá esto me va a quedar menos 2 más 1 queda menos, lo dejo acá del menos y queda x a la menos 1 más constante. De ahí sale que es 1 menos 1 sobre x más constante. ¿Sí? Es importante que estos cálculos, cuando hallamos la primitiva, los hagan aparte. Porque si hacemos todo junto mezclado, encima que tenemos que poner el límite, primero es identificar, ahora después voy a hacer otro ejercicio, que es impropia. Entonces ahí pararnos y analizar y a empezar con el límite, ¿no? Y después me preocupo por la integral, ¿sí? Por En pasos. el momento de Y cuando resolver, quiero para encontrar la ya primitiva, claro. Y en el momento de resolver, haces la primitiva primero. Ahí está Fabi, bien, ahí le quedó claro a Rocío, sí. a ver, Rocío, creo que sí, porque puso acierto, Ya disculpen, ve. más Bien. arriba. Mayra preguntaba, y este me parece también importante, ¿viste cuando vos aplicaste, Fabi, por derecha el límite? Ella pregunta Sí, si es necesario hacerlo le por voy a ir allá. izquierda o con por derecha alcanza. Ah, bien. Está bien la pregunta esa, porque yo pensé que me la En habían ese preguntado ejercicio, hoy, sí. por eso insistí acá. Perfecto. Fíjense acá. Vamos a volver acá, que también es importante. Fíjate dónde la estás evaluando. Voy a sacar todo este rayado que yo hice acá.
Voy a borrar. Ay, se me fue el... Bueno, acá está. No encontraba el lápiz. Vamos a borrar todo esto que yo rayé acá. Voy a empezar de vuelta con el intervalo y todo. Fíjate que dónde lo estamos evaluando. Son preguntas importantísimas, así que nos vale detenernos acá. Ya falta poquito para terminar el tema. Fíjate que vos tenés que evaluar. ¿Dónde vos le estás evaluando la integral? Es en el intervalo, te fijas. ¿Qué extremo tengo acá? 0. Me paro y pongo el 0. ¿Qué extremo tengo a la derecha acá arriba? El 1. Es el 1. Entonces vos lo que estás haciendo es pretendiendo integrar esta función. No me activa la goma otra vez. Ahí está. Para que no quede tan rayado. Vos estás pretendiendo integrar esto entre 0 y 1. ¿Sí? Que sería el intervalo cerrado. Pero ¿qué pasa? Tenés problemas en 0. En 0 no está definida la función. Dijimos que acá teníamos el alerta roja, ¿no? Acá ponemos así, mi problema está acá. Pero tu intervalo es desde 0 a 1, para allá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a parar en un elemento, a ver, lo voy a poner con otro color, así queda. Te vas a parar en un elemento que va a estar lo más cerca posible a 0, pero por la derecha. ¿Por qué? Porque vos estás yendo en este sentido, desde 0 hasta 1. Te vas a parar acá, en este caso lo llamamos A, pero vuelvo a decir, le puedes poner cualquier otro nombre, cualquier otra letra, ¿sí? T, U, la que quieras. Tengo que identificar con algún valor, porque vos lo que querés es estar cada vez más cerca acá de 0. Entonces te vas a acercar, pero solamente por la derecha, porque el intervalo que estás evaluando es este, desde 0 hasta 1, ¿ves? Porque es solo por la derecha. A ver si se entiende ahí. Entonces me tengo que acercar a 0 por la derecha, porque me paré a la derecha de 0. Ya al dibujar el intervalo y pararte a la derecha, te vas a acercar a 0 por derecha. No es en el caso Fabi, que teníamos... Sí. Ahí dice Mayra que mi pregunta sería también, yo te la leo textual porque no la entiendo bien. Sí, sí. Me preguntaría, mi pregunta sería si puedo tomar el intervalo de -1 a 0 y en ese caso le aplico por izquierda. A eso iba. Perfecto. Sí, claro, muy bien. Sí, perfecto, digamos. Justamente yo no quise hacer, ahora vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio. Mira, ya me están dando la pauta, lo voy a resolver, si no después. Pero tenés que tener en cuenta esto. ¿Dónde vos lo estás evaluando? Y acá es suficiente que sea por derecha. ¿Por qué volví a insistir en esto? Porque uno a veces se queda con decir tengo que hacer los límites laterales cuando estoy con un límite. Pero eso es si yo estoy evaluando un límite solo nada más. Cuando tiendo a 0, esto es distinto que evaluar un límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Acá uno, en el concepto, en la unidad de límite, teníamos que hacer los laterales, porque teníamos que poder resolver esto, ¿se acuerdan? Ven que acá es distinto. Parto de una integral, que la estoy evaluando en este intervalo 0, 1, y como no lo puedo hacer, me paro cerca a 0 a la derecha en este caso, porque el intervalo era 0, 1. Como bien dijiste, esto lo borro para que no se confunda, pero ven la diferencia, acá estoy evaluando un límite y sí o sí tenía que hacer los laterales para poder terminar de resolverlo, ¿sí? En cambio, en este caso, tengo que valerme en donde está definida la función, donde yo pretendo integrarla. Si vos hubieses tenido, voy a aprovechar acá y voy a llevar este cartelito más, bueno, me queda superpuesto acá. Voy a dar un espacio. Va a ser más fácil que correr. Acá hice espacio, así te voy a hacer ese otro y después nos va a servir para hacer el otro. Ese sería un ejercicio, ¿sí? Vos podrías tener también, por ejemplo, que querer encontrar la integral desde -1 a 0, de esta misma función. ¿Sí? Vamos a hacer de la misma. Entonces, primero tenés que identificar, otra vez lo mismo, que tengo problema en 0. Que el 0 es un extremo de intervalo, ahora lo vamos a ver en este resumen. O sea que yo me paro y me fijo bien en qué intervalo estoy integrando esa función, desde -1 hasta 0. ¿Sí? Pero yo no puedo ir hasta 0. Bueno, se me tilda esto, ahí está. Tengan paciencia, se tilda y ahí está. No puedo ir hasta 0 porque en 0 la función no está definida. Acá tenía el problema en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me paro antes que 0, pero estoy viniendo desde la izquierda, desde -1 hasta este extremo. Lo llamo B.
por ejemplo. Lo puedo llamar de otra manera. Entonces acá vamos a estar haciendo esta integral desde menos 1 hasta b de esta misma función, ¿sí? Pero b lo vamos a hacer tender ahora a 0 ¿por dónde? ¿Por dónde se va a acercar? Porque estoy en este intervalo, menos 1, 0. ¿Me escuchan o me quedé sola? ¿Hola? No, Fabi, se te escucha perfecto. No, pensé que, digo, ya veo que me quedé sola. Acá estamos, no queremos interrumpir. Me había quedado sola, como a veces en otras veces veía que se me Por echaba y... izquierda, dice Fabi. Perfecto, ¿ves? Y acá es por izquierda, pero siempre es importante identificar en qué intervalo estoy integrando. Entonces acá sería el límite cuando b se acerca a 0 por izquierda. Y acá voy a remarcarlo así con rojo. Estoy considerando, estoy parando en un b, es este el extremo, ¿ven? El que tiende, no es x, y porque es este valor b. En lugar de poner 0, reemplazo el 0 por una letra. Y después hago tender, y en este caso es por izquierda. Quizás ahí terminé de contestar. Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo terminen. Y ahora después vamos a ver este cuadro de resumen y después voy a volver a este ejercicio. Si quieren lo hacemos ahora, vamos a volver a este ejercicio. Voy a copiar. Fabi, yo diría Y que lo vamos a dejemos remarcarlo. como planteado. Lo dejemos, bien. Porque Ustedes ya, ahora, sí, o con sea, esto que plantealo vimos, si van a querés, poder hacer pero los es dos. como, claro. Bien, así hacemos el resumen. En este ustedes, ahora los invito a que lo hagan. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Sí? Tendríamos que pararnos, yo lo voy a poner acá, que acá está en la última situación. Tiene que ver con esta última, estos dos, bueno, estos dos ya venía explicando, pienso que quedaron claros, lo volvimos a ver recién. En esta última situación, que es cuando, justamente, que es el ejemplo primero, cuando tenemos un inconveniente en algún punto, vamos a ponerlo en rojo acá, en algún punto que está en ese intervalo, y ahí es donde tengo esa discontinuidad infinita, voy a tener que pararme ahí. ¿Sí? Es decir, vamos a ver el ejemplo, yo se los dejo ahí planteado nada más. Teníamos la integral, era entre menos 1 y 2, creo que lo habíamos puesto, ¿no? Sí, menos 1 y 2 de 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Vemos la función, identificamos cuál es la función, decíamos que tiene problema que en x igual a 0, salto infinito. ¿Sí? El 0, si identificamos el intervalo, estamos de menos 1 a 2, y el 0 lo tenemos acá, está acá adentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir de menos 1 a 0 y de 0 a 2, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces vamos a ir desde menos 1 hasta 0, las separamos en dos integrales. Y después vamos de 0 a 2. ¿Qué logramos con esto? Como en el caso cuando hicimos en el infinito, fíjense, poner el problema en el extremo. Ese es el objetivo, no puede quedar en el medio. Lo que hago es poner el problema en el extremo. En un caso lo puse en el extremo superior, o sea que lo puedo llamar B, si quieren acá, lo puse en el extremo superior, y en el otro caso lo puse en el extremo inferior, ¿ven? Pero siempre es llevar donde tengo el conflicto a los extremos de integración. Entonces después acá haré, ustedes después lo terminan, voy a poder integrar desde menos 1 hasta B, B estaría acá, pero B se va a acercar a 0 por izquierda. ¿Sí? Y pongo todo tal cual. Después lo resuelvo. Más, vamos a integrar desde A hasta 2. El valor de A va a estar a la derecha de 0, lo puse yo ahora. Entonces A, ¿por dónde se acerca? Está a la derecha de 0, entonces se acerca por derecha a 0. ¿Ven? Me quedaron dos límites para resolver. Lo que hago es llevar el límite al extremo de integración. Esa es la forma de resolverlo siempre. Siempre tengo que tener el problema en el extremo de integración. Y en uno solo, no puedo tenerlo en los dos. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Ahora, armando todo, esta sería la forma correcta de resolver lo que yo planteé al inicio, ¿sí? Que estaba mal resuelto, porque no era continua la función. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, ¿Ahí se dice Mayra. entiende? No, Perfecto. dicen que sí, Bueno, que se entiende.
Bueno, acá dejé unos ejemplos más, que esto por ahí lo pueden resolver, me parece, Marta, no sé la hora que estamos, o como les parece, Sí, si quieren yo explicar algo diría más de que otro. Y sí, que después, bien, esto es del mismo estilo, se los dejo acá como ejemplo. Yo después lo paso a PDF y lo subimos al aula. Este ejemplo 3 es similar al que yo expliqué recién, donde justamente son los más, estos son los que hay que tener más cuidado, ¿sí? Porque tiene el problema en el medio, es muy parecido al que yo expliqué recién, ¿sí? Para que lo puedan hacer. Y bueno, después cuando tenemos en estos casos que es doblemente impropia, porque tenemos un tipo de impropia porque el extremo es infinito, y a su vez porque tiene problema en cero, ¿sí? Lo trabajamos de la misma manera, lo tenemos que separar en dos integrales, ¿ven? Me paro en cualquier punto, como esta función no tiene problema, solo tenía problema en cero, era impropia porque tengo un salto infinito en cero, y era impropia porque iba hasta infinito. Entonces me tengo que parar en cualquier lugar. ¿Por qué eligió 1 acá, les parece, y no eligió 2? ¿Por qué les parece que acá se eligió en 1 y no en 2? Vamos de 0 a 1, ¿sí? Vamos de 0 a 1 y después de 1 a 2. ¿Por qué se eligió 1? Podría haber elegido 2 o pi, ¿sí? Me podría haber ido de 0 a pi y de pi a más infinito. ¿Por qué se elige 1? Porque es más fácil hacer las cuentas después cuando barro, ¿sí? Simplemente por eso. ¿Está bien? Entonces acá está resuelto todo. Ustedes acá en este caso, justamente fíjense que esta integral no es tan sencilla, entonces lo que tienen que hacer es para poder resolverla. Primer paso es darme cuenta que tengo un problema en cero y en el extremo la separo en dos integrales. Después lo siguiente es darme cuenta, identificar dónde está el problema, entonces ahí lo reemplazo por un extremo, ¿sí? Y lo hago tender, en este caso me paro acá en un B y lo hago tender a 0 por derecha. Y después me paro en otro valor, que acá lo llamo C, ¿sí? Me paro en algún valor C, y ese C luego tender a infinito, ¿sí? Entonces tengo dos tipos mezcladas en una, ¿sí? Un tipo de integral porque tiene salto infinito y otra porque el extremo es infinito. Resuelven esto y llegaron a un resultado. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo es la integral esta original? Si el resultado me dio un valor finito, que en este caso fue pi. ¿Cómo es esta integral? Conclusión saco, ¿converge o diverge? Converge, ¿sí? Cuando me da un valor finito, es convergente. Acá lo que ustedes tienen que hacer es, cuando tengo que, acá faltan pasos, ¿sí? Tengo que tomar la integral esta, aparte, y resolverla, ¿sí? En este caso lo que me conviene hacer es una sustitución, es una medio complicadita, pero es una sustitución, en la cual llamamos a u cuadrado x, ¿sí? Haciendo esta sustitución, llegamos a que es igual a esa integral. No sé si lo dejo acá, Marta, o puedo sí, seguir, si no resuelven déjalo el ahí. siguiente ya estaría. Pero bueno, para que ustedes, yo quería mostrar en este ejemplo que puedo tener algo que sea doblemente impropia. Entonces tengo que identificar bien, y fíjense bien que el objetivo es llevar el problema a un extremo, ¿ven? Llevar los problemas a los extremos. Y en este caso, perdón, el problema estaba en 0. Remarqué ahí por el extremo de integración, tengo que llevar los problemas a los extremos. En 0 y en 1 no, y en el otro caso el problema era en infinito. ¿Sí? Acá había marcado en donde el 1 porque era en donde yo partía el intervalo, me paraba acá en 1. Y entonces integraba de 0 a 1 y de 1 a más infinito. No sé si hay alguna pregunta más, me parece que esto era todo. Bueno, después yo les había puesto acá, quería mostrarles acá para que no se olviden, de este libro Integrando con Paco, que acá hay un ejercicio extra, esto está en la página 247, les indico en qué páginas están para que se animen ahí a mirar. Esto está acompañado de una representación gráfica, esta es una integral, ven que va de menos infinito, o sea que tendrían que separarla en dos integrales, resolverlo. Y esto es una ejercitación en donde ustedes pueden colocar acá, yo copié una imagen, la pueden resolver. Acá justamente, si estamos utilizando el concepto de área, les recuerda que tiene que ser positiva la función,
¿sí? Poder resolverlo y ustedes acá tendrían que poner la respuesta y para después verificar si es correcto, ¿sí? Pero bueno, quería recordarles que tienen ahí bastante para practicar también. ¿Hay alguna otra consulta? Por ahora no, Fabi. Bueno, estaríamos entonces, dejo de compartir. Si no hay preguntas. Bueno, Fabi, la recomendación que les hacemos es que continúen haciendo los ejercicios. Ahora Miguel va a explicar algo en relación a la aplicación de propensión marginal. Así pueden hacer, creo que eran 3 ejercicios los que están planteados en el práctico. Son sencillos, no creo que tengan inconvenientes y Miguel va a compartirles. Así ya después tenemos un ratito para que preguntó Mayra. Gracias, Fabi. Bueno, bien. ¿Se está viendo lo que compartí ya? Aún no, Miguel. A ver, que tengo un cartelito en rojo. Yo también veo un cartelito, a ver. ¿Qué pasó acá? A ver. Se te escucha bien, pero no... Sí. Sí, no sé qué pasó, que apareció un cartelito rojo acá. A ver. Deja de compartir por ahí, Miguel, y vuelve a compartir. No, ya lo hice, sí, dejé de compartir y ahora aparecieron 2 cartelitos. Me reseteo rápido y capaz que ahí se acomoda. Bueno, bárbaro. Chicos, una cuestión. Hay un material que está como práctica adicional que tienen, fue realizado por una de las ayudantes hace un par de años, que están los ejercicios resueltos y tienen gran variedad de integrales, no solamente indefinidas, sino también definidas con copias y cálculos de área, y bueno, justamente de impropias hay un par interesantes ahí como los que explicó Fabián, así que estaría muy bueno que los puedan revisar. ¿Ahí se está viendo, sí, chicas? Miguel, a ver. Sí, perfecto. Bueno, ahí ustedes tienen en la práctica una serie de ejercicios. La semana pasada les hice el comentario, el 11, 12 y 13, ¿sí? Que es sobre una cuestión que tiene que ver básicamente con que se estudia y se analiza en profundidad en macroeconomía, ¿sí? Respecto al consumo. Yo acá planteé un poquito una síntesis de lo que está en el apunte, ¿sí? Con algunas fórmulas, si se quiere considerar. ¿Con qué está vinculado esto del consumo? En realidad, se está intentando analizar la economía de un país. Para poder analizar la economía del país, es decir, el crecimiento que pueda tener la economía, tenemos 3 variables. El ingreso, ¿sí? El producto o la renta. Son 3 formas de medir el crecimiento o no de una economía en cualquier país. Bueno, en particular, en este caso que estamos analizando, lo que intentamos ver es que el ingreso del que se dispone, el ingreso nacional o la renta, ¿sí? Va a tener 2 alternativas. Va a ser, por un lado, consumo, ¿sí? Es decir, consumo de todos los que habitan en esa economía, ¿sí? En este caso en nuestro país, o lo pueden ahorrar. Eso está expresado acá en esta parte, miren, se los voy a marcar, ¿sí? Que yo lo dejé acá. Es decir, que la renta o el ingreso nacional, que se mide con la letra Y, o se consume, o sea, está en un modelo de economía cerrado, ¿sí? Porque ustedes después cuando estudien en Economía 2, el macro, o sea, alguno ya lo está haciendo, habiendo ya cursado Economía 1 los de Trelew, adelantándose un poco en la carrera, van a ver que hay distintos modelos, ¿sí? Según cómo sea el comportamiento de ese modelo, si es cerrado, con la intervención del Estado, o abierto, donde van a poder jugar variables como la exportación e importación. Entonces esto va a ir cambiando un poco, pero básicamente el modelo más sencillo, decimos que esa renta o ese ingreso o se consume o se ahorra. Bien, en el ejercicio que ustedes tienen ahí en el 11, está planteado que el consumo un poco está en relación o intenta reflejar esa expresión, cómo se relaciona el consumo nacional y la renta o el ingreso nacional, donde el consumo depende de este último, ¿sí? Lo cierto es que el consumo, en una primera versión, tiene un comportamiento, por un lado, o tiene 2 fuentes. Una es el consumo, lo que se conoce como consumo autónomo, es aquel consumo que es independiente del nivel de ingreso, ¿sí? Es decir, consumimos por una cuestión de necesidades básicas, si se quiere, después ustedes lo van a profundizar un poco más, y hay otra parte que en realidad depende del ingreso,
o la renta nacional, y aún si fuéramos un poco más, pudiéramos ir afinando un poco la cuestión, tendríamos que hablar de ingreso disponible incluso, ¿sí? Aquel que nosotros disponemos una vez que pagamos impuestos o recibimos subsidio. Pero para no complicarlo, dejémoslo como una C chiquitita ahí que está afectando a ese nivel de renta. Es decir, que hay como un consumo autónomo independiente del nivel de ingreso o renta y otro que sí está vinculado con el nivel de ingreso o renta. Bien, esa C chiquita es la que se llama propensión marginal al consumo, así que está puesta acá abajo, y que ustedes la apunten, no es ni más ni menos que la derivada del consumo respecto de la renta o el ingreso nacional, ¿sí? Como les dije, la renta o se consume o se ahorra, y entonces ahí surge el otro concepto interesante a partir de despejar de esta igualdad. Yo puedo decir que el ahorro es el ingreso menos el consumo, y derivando a ambos miembros, la propensión marginal al ahorro me va a dar que es la derivada del ahorro respecto de la renta o el ingreso, y haciendo las cuentas van a ver que van a llegar a 1 menos la C chiquita, donde C chiquita es la propensión marginal al consumo. Con estas expresiones, ustedes no van a tener inconveniente con esta y con esta de poder hacer los planteos que van a ir pidiendo los distintos enunciados. Para ver en la práctica uno de los ejercicios, el primero nos daban la propensión marginal al consumo, si vamos a volver al enunciado, así lo leemos de acá. Dice, no sé si ahí lo están viendo bien, vamos a ampliar un poquito más. Se ve bien, Miguel, ¿eh? Bueno, dice que en cierto país la propensión marginal al consumo en billones de dólares está dada por la siguiente expresión, ¿sí? Y ahí tenemos la expresión de una derivada, así como nos está indicando ahí, es la expresión de la propensión marginal al consumo. Dice, donde el consumo es función del ingreso nacional. 3/4 menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 3i. Y está expresada en miles de millones de dólares. Y ahí tengan referencia, o sea, lean esos valores. Miles de millones de dólares. Determinar la función de consumo para el país si se sabe que el consumo de 10.000 millones de dólares, que el consumo es de 10.000 millones de dólares cuando el ingreso es 2. ¿Bien? Entonces, acá está otra vez el ejercicio, tenemos la expresión, y lo que tenemos que hacer es sacar la función de consumo. Sabiendo que tenemos la propensión marginal de consumo y que esta depende del ingreso, lo que vamos a hacer es integrar la expresión de la propensión marginal de consumo para que nos dé el consumo. Y lo que está suponiendo este ejercicio es que el consumo autónomo es 0, ¿sí? Por lo tanto, solamente tenemos el consumo que depende del ingreso. Por eso ahora cuando veamos el desarrollo, nos vamos a encontrar con que ese consumo autónomo, en definitiva, no se está tomando de la primera expresión, a esta me refiero yo, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es integrar, entonces planteamos la integral, separé en dos integrales, y como teníamos un signo menos, esto lo podíamos hacer. ¿Y qué nos pasa? La primera integral, vemos que, como hoy estaba conversando Fabiana, comentándoles, a veces son inmediatas, como esta, que es una constante, sí que ya sabemos que la integración sale rápido, pero cuando miramos a esta otra expresión, que no tenemos para poder integrar, no pareciera ser a primera instancia que no va a salir directamente, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a recordar todos los métodos posibles que tenemos para resolver una integral, ¿sí? Yo acá lo que hice en el paso siguiente es saqué un medio que estaba afectando esta expresión como una constante y expresé la raíz cuadrada, ya la expresé como potencia y como estaba en el denominador, la subí con exponente negativo. Y puse un asterisco. ¿Por qué? ¿Esta expresión la podemos resolver así como está? ¿O tenemos que hacer algún paso previo? ¿Qué piensan? A ver qué dicen. A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Sumo al ¿Se puede resolver exponente 1 directamente o tienen que hacer algo? y divido o sale directamente? ¿O tengo que hacer algún...?
Ahí qué dice Ana, distribuir el ¿Sí? exponente y pasarlo Distribuir el exponente. a al otro lado de la integral, es decir, sacarlo afuera, a una parte, dice ella, Ajá. pareciera. ¿Alguien A más? ver, nadie más. Hasta Nadie ahora, más por ahora. O sea, todo el resto. Nadie hizo el ejercicio 11 entonces, por lo que veo. claro. Ana dice que el 3 considerarlo a la menos un medio, Claro, pero fíjate que como distribuir el denominador. Sí, ese 3 está afectado, ¿sí? Dentro de la raíz, ¿sí? Entonces yo por eso no lo saqué acá cuando tenía el... ¿Estoy todavía? sí, sí, Miguel. Ah, sentí un... Pensé que me había ido. Entonces, guarda, tengan cuidado ahí, ¿sí? Podríamos plantear si querés eso. Pero fíjense que si, así como yo incluso me tomé el trabajo de expresarlo como una potencia, por ahí para que lo veamos más fácil, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos hacer para resolver esto rápido es sustitución, ¿sí? Si yo tuviera I a la menos un A medio, ver, no tendría muy conveniente, Miguel, ¿sí? ahí Mayra tiró una pregunta. Por ahí, Mayra, si podés poner el micrófono, no la entiendo. Dice, sí, que al exponente lo saque fuera de la integral, como pregunta. No, no, no es correcto, Mayra, en todo caso. No podés Claro, sacar el exponente solo fuera de la integral. Cuidado con eso. bien. Lo más sencillo, dado este ejercicio, para no en un medio, ya que me queda en el exponente, lo expresé directamente como raíz y reemplacé por su equivalente, ¿sí? Como U era 3i, ya lo puse. Y un medio que me queda en el denominador, ya lo trabajé con este exponente que tenía acá afuera, ¿sí? Y lo simplifiqué. Por lo tanto, me va a quedar solamente el 1/3, que es este que tengo acá afectado cuando hice la sustitución, ¿sí? Y ahí tendría la expresión de consumo. Fíjense que agregué la constante acá. Bien, como en cada ejercicio que tengamos de integración de este tipo, que vamos a tener una constante, si tenemos una familia de funciones de consumo, siempre nos van a tener que dar un dato para poder encontrar cuál es esa función de consumo específica, o podría ser también la función de ahorro, ¿sí? Para poder sacarlo. Y como esto estaba expresado en miles de millones de dólares, como dijeron ahí, quiere decir que cuando yo reemplazo por 12, ¿sí? En el ingreso, cuando el ingreso adopta el valor 12, voy a obtener 10.000 millones de dólares. Como ya estaba expresado en esa unidad de miles, por eso yo solamente pongo el 10, sino, sí, así pueden encontrar el resultado. Está todo expresado en miles de millones ya. No necesito poner, si yo pongo acá 10.000 millones y acá pongo 12, entonces acá tendría que reemplazar por 12.000 millones, ¿sí? Para que puedan darle las cuentas, si no, no van a poder llegar. Entonces, vengo acá donde está el consumo, 10.000 millones, que lo sintetizo en 10. Y después, donde tengo I, voy reemplazando por 12, acá y acá. Resuelvo las cuentas, acá me va a quedar 36 cuartos, es decir, que esto da 9 positivo. Acá me queda 36, raíz de 36 es 6, 6 sobre 3 es 2, menos 2. Entonces después resuelvo. Paso este que es positivo, lo voy a pasar restando, que era 9. Este que era menos 2, lo voy a pasar positivo 2, y acá tenía el 10. Hago la cuenta y me da 3. Por lo tanto, la constante de integración es 3. Y ahora sí planteo la expresión de consumo con el valor específico hallado a partir de los datos que me dieron. O sea, similar a los ejercicios que resolvimos, por ejemplo, de marginal que hay que integrar para obtener las funciones totales, nada más que acá los conceptos que están jugando son dos básicamente macroeconómicos, que es la propensión marginal de consumo y la propensión marginal al ahorro. ¿Sí? Los otros ejercicios que tienen para resolver es lo mismo que acá, o en todo caso trabajar con la expresión de propensión marginal de ahorro, para lo cual acá tienen también la expresión, ¿sí? Cualquier duda que vayan teniendo, plantean ahí en el foro y los vamos atendiendo, ¿sí? Por lo general, estas expresiones, como las que ahí mostró Miguel en los ejercicios del práctico, son integrales sencillas, ¿sí?
Se utilizan por lo general este tipo de funciones fáciles para integrar por sustitución o directas. Muy rara vez vi un parte, creo que nunca va. Por lo cual no van a tener dificultades en la aplicación de la resolución de la primitiva. Por interpretación o en el reemplazar para la constante, prestar atención al paso ese de los signos que mostró Miguel para hallar la constante 3. Eso es importante, ¿sí? Bueno, estaríamos hasta ahí, Miguel, con ese tema. Ya con ese pueden terminar de resolver 11, 12 y 13 con eso. prácticamente, exacto, 11, 12 y 13, que era el bloque que estaba quedando. Bueno, había quedado una duda. A ver, El 8D. había uno. Ah, el 8D. El 8D es, bueno, Estela explicó lo de fracciones simples. Este ejercicio se resuelve, el 8 es todo por fracciones simples, ¿sí? En la clase anterior, si no mal no recuerdo, que yo no estuve en la última parte, Estela explicó justamente ese tipo de ejercicios, ¿no, Sabrina? O yo estoy perdida. Sí, lo explicó en esa clase. Con lo cual, Sí, la clave ahí... Por ahí. Sí, Sabri, te escucho. Sí, no, por ahí les iba a dar como un tip para arrancar, sobre todo porque ese tiene justamente los dos casos. Por eso Dale, pensé que y se podía sobre todo, a, genial, andate si sea querés el compartir la punteo del pantalla. inicio. Claro, lo más Sí. importante, chicos, es que identifiquen las raíces, que seguramente es lo que va a apuntar ahora Sabri. Sí, Sabri. Bien. Ahí lo tengo. Ese es el ejercicio. Chicos, De que espera tenían Sabri dudas. ahí antes de explicar. Joaquín, faltaron los otros Sí. 3. ¿A cuál te referís? ¿A los otros 3 de qué? Miguel explicó A los uno, casos. pero los demás se explican... Ah, los casos se está refiriéndose, perdón. Pensé que se refería a lo de Miguel. Sí. Ok. Estela alcanzó a que veamos, en caso de que tuviéramos, hizo un ejercicio, en realidad los explicó así medio, hizo un punteo por todos, pero hizo un ejercicio del caso en que tengamos raíces reales simples, todo, pero eso, el procedimiento es el mismo, así que ahí voy a intentar, a ver si me sale, resolver. Bien. A ver, mejor lo voy a poner en pantalla. Sabri, mientras vos te acomodás, yo les quiero ¿Bella? decir, chicos, que en el apunte de... Sí, perfecto. En el apunte de teoría, en la página 10, ahí lo estuve buscando mientras Sabrina acomodaba, hay un ejercicio casi idéntico. Yo no sé si miraron del apunte de teoría, están todos los casos explicados también, ¿eh? Así que vuelvan sobre eso y hay un material que está colgado, un material complementario también, y en el Larson está todo detallado y resuelto. También lo colgó Fabiana hace bastante, fracciones simples de Larson. Bien, Sabri. Bien. En este caso teníamos un cociente de dos polinomios, habíamos visto ya la clase pasada, teníamos que chequear que el polinomio del numerador tenga menor grado que el polinomio del denominador, en este caso cumple, ¿sí? Y después nos teníamos que centrar en las raíces del polinomio del denominador, ¿sí? Y como bien decían ahí, entonces nos íbamos a encontrar con 4 casos. Estela, de hecho, no había querido nombrarlos como casos, sino que había dicho que en alguna bibliografía se nombraba así como 4 casos. Pero entonces, si este polinomio tiene raíces, por un lado, reales, entonces, o complejas, ¿no es cierto? Bien. En el caso que sean reales, íbamos a sustituir con distintas constantes que le íbamos dando distintos nombres, ¿no? A, B, C. Y en caso de que sean complejas, en vez de una constante íbamos a utilizar una ecuación lineal del tipo AX más B, ¿sí? Como acá tenemos una combinación de los dos casos, ¿sí? Porque si miramos en el polinomio del denominador tenemos
1 que hace 0, ¿sí? Esta expresión x menos 1, entonces x igual 1 sería una raíz real, y después por en esta expresión, que nunca se hace 0, tenemos raíces complejas. Entonces lo que intentamos es sustituir este cociente que es más complicado, ¿sí? Por dos cocientes más sencillitos, por cada una de las raíces que tenemos. Lo voy a copiar completo. En este caso tenemos una raíz real simple, ponemos entonces una constante. ¿Sí? Y por el otro tenemos un par de... A ver, ¿sí? me gustaría que me digan, a ver, ellos identifican y ven ahí en lo que estás escribiendo, que lo estás escribiendo re bien, pero digo, a ver ellos, que es identifican las raíces. Sí. O sea, en el primer factor, x menos 1, a ver, identifican qué era una raíz, lo que hacía 0 la expresión, ¿sí? ¿Está bien? Por eso es 1, la raíz Lo pongo real. acá si querés. Ok, sí, ponela por las dudas. X menos 1 y por el otro lado x más 1 se tenía que hacer 0, ¿sí? Entonces teníamos una raíz real acá, x igual 1, ¿sí? Que hace que este producto se haga 0. Y por otro lado, cuando queríamos que esto se haga 0, ¿sí? Nos encontrábamos con que no había un valor real que cumpliera esto, ¿sí? Entonces tenemos una raíz compleja. ¿Ahí? ¿Así, Sí, Marta? Si ahí Ana puso Perfecto. que son complejas las otras, vamos a tener que poner, y ya te aclaró lo que tendrías que poner, dijo Ana. Ana estaba un paso adelante. Claro, y acá vamos a arrancar bx más c, por ejemplo, para la compleja, ¿sí? Donde a, b y c son constantes, ¿sí? Números reales. Después lo que se hace es trabajar un poco esa expresión, ¿sí? Algebraicamente, como había hecho Estela en la clase pasada, ¿sí? Sacando denominador común, porque lo que queremos es llevar a esta igualdad para poder igualar numerador y denominador con esta expresión, ¿sí? Entonces, si yo hago producto de estos dos, me queda después dividir esto entre x menos 1, lo cual nos va a dar a por x cuadrado más 1, más bx más c, que va a estar multiplicado por, tengo que agarrar todo esto y dividirlo entre estos, me van a cancelar x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 y nos va a quedar x menos 1. Y una vez que tenemos esto expresado así, podemos ver si el denominador y el denominador son iguales, ahora nos queda igualar numeradores, ¿sí? Entonces, x cuadrado menos 4x más 5 tiene que ser igual a por x cuadrado más 1 más bx más c, todo por, uy, esa se me quedó media rara, x menos 1. Y como esto es una igualdad, sabíamos que se tenía que cumplir para todos los valores de x, entonces le vamos a dar distintos valores de x. Probábamos siempre con los valores de las raíces, pero en este caso tenemos una sola raíz, entonces vamos a empezar con 1, pero después podemos probar para cualquier otro valor, los que nos vayan quedando cómodos, por ejemplo 0, ¿qué otro número podría ser? Que nos dé sencillito. Bueno, tiene que dar con cualquier valor, así que pueden poner 2, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo las cuentas, ¿sí? Y tratamos de encontrar 3 ecuaciones, porque tenemos 3 incógnitas. Tenemos A como incógnita, ¿sí? Así que vamos a tratar de encontrar los 3 valores. Vamos a probar con el primero y después ustedes hacen los otros dos. Nos queda 3 por 1 menos 4 por 1 más 5, de este lado,
del lado izquierdo, y del lado derecho nos queda A por 2, ¿sí? Más B por X más C, que va a estar multiplicado por 0, entonces este término desaparece, ¿sí? Porque nos queda 1 menos 1, 0, por todo este término. Y de acá ya rápidamente, si esto no le damos bola, a ver si lo puedo borrar en vez de dejarlo todo raro. Ahí está. Entonces rápidamente de acá ya encontramos el valor de A, ¿sí? Bueno, bastante feo me queda cuando escribo rápido. Que es, a ver, menos 1 más 5, 4, dividido 2, 2. ¿No? A es igual a 2. Y así van a trabajar, tiqui, 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 y van a llegar a los 3 valores, ¿sí? Yo ahora los tengo acá anotados. A es 2, B es 1, y C es menos 3. Bien. Por último, entonces, la integral esta que teníamos que resolver, 3x cuadrado menos 4x, no sé si me estoy pasando mucho el tiempo, pero ya que estoy lo dejo expresado, dividido x menos 1, ¿estoy todavía? Sí, Sabri está. Ah, bien. Yo ya me pasé el tiempo, fueron todas, quedé a solas. No, Bien. no. Esta entonces integral se representa por dos integrales más sencillitas, que son estas dos, que salen más rápido, ¿sí? Por eso se llama fracciones simples, porque se hacían unos chistes la clase pasada porque no era tan simple, fracciones simples, pero en realidad sí queda más simple las fracciones para resolver. Ahora lo escribo y ahí lo explico. Fíjense, teníamos Sí, A sobre yo X menos dejaría 1, las integrales A2, planteadas, Sabri, así. para que la... Claro, Ah, bueno, que la continúo. resuelvan después ellos. Sí, Bien, sí, termina ahí y que bien, ellos bien. después vean cómo se resuelve. Dale. Entonces, A lo reemplazo por 2 y me queda entonces la integral de 2 sobre X menos 1 diferencial de X. ¿Sí? Acá podemos hacer una sustitución súper sencilla y sale rapidísimo. Y acá teníamos que B era 1, entonces me queda 1 por X, puse X, y C era menos 3, así que menos 3. Esta también sale por sustitución, pero tiene alguna otra trampita. No trampa, pero es un poquito más complicadita. Hay que usar la tabla, si no me equivoco. Se puede utilizar la tabla para integrales. Y ahí quedaría, ¿sí? Ustedes traten de terminarlo, si se puede, lo suben al foro y si no, vuelven a consultar, ¿sí? Intentamos resolverlo completo. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Hola, Por Sabri. ahora no hay ningún. Sí, no hay consultas. Gracias, dice Mali. Gracias. Bueno. Buenísimo. Se entendió bien. Sos un asco en el mouse, Sabrina. Sí, yo mejor que Bueno. con la... Escribo rápido y se pone más prolijo. Bueno, chicos, recién me di cuenta de algo. A todos, ¿no? El equipo y ustedes que estuvieron acompañando hasta recién. Formalmente esta es la última clase de la materia. Parece increíble que allá por la segunda quincena de marzo arrancamos de esta forma, no nos vimos más, ni equipo, ni alumnos, nada, y estamos terminando. Así que bueno, yo creo que nos merecemos realmente un aplauso virtual a todos por, sí, tal cual, porque la verdad que ha sido de ambos lados, ¿no? De ustedes por tenernos la paciencia de que a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos, y bueno, el equipo docente que la verdad que se ha puesto la camiseta todo el año
y logramos llegar a cumplir con todos los contenidos que nos propusimos, respetar lo más que pudimos el cronograma. Así que bueno, a partir de la semana que viene, si ustedes ven el cronograma, tenemos el día martes, el día jueves tenemos ya repaso para el parcial. Y el lunes 9, todo esto lo vamos a ir igual anunciando por el foro y por el Instagram, vamos a tener una clase de consulta el día lunes anterior al parcial, así que es importante que estén atentos, igual vamos a ir recordando todo. Pero bueno, quería mencionar esto porque recién al abrir el cronograma me di cuenta de todo lo que habíamos transitado y realmente, bueno, me dio la verdad, digo, no puede ser que ya pasó tanto tiempo, así que bueno, un gusto y bueno, obvio que vamos a estar atentos a todas las consultas de ustedes, que nos hagan y queremos que no tengan problemas en consultarnos respecto de formación práctica. Es una actividad sencilla, por ahí hoy se sorprendieron que se fue presentada, pero es sencilla, no van a tener mayores inconvenientes y bueno, el equipo está para poder ayudarlos. Fabi, Sí, Marta, la verdad, Sabri, Miguel, sí, no, Darío, la que estás por ahí. La verdad que es como que no lo pensamos, porque si no hubiésemos hasta preparado algo, es como que nos sorprendemos, seguimos, uno está preocupado día a día preparando todas las cosas, y vos cuando dijiste así también me quedé como, digo, sí, ya Darío, termina. no Pero se puede bueno. creer. Y después animarlos, yo acá tenía abiertas cosas, pero como queríamos dar tantas cosas, hay materiales de integrales impropios que hizo Julieta de aplicaciones para económicas, bueno, libros interactivos que lo sigan viendo, y animarlos a que hagan consulta en los foros, porque a veces no se animan y no preguntan, pero anímense a seguir consultando y que los vamos a seguir ayudando desde allí. Y a veces tardamos un poquito en contestarles, chicos, en el foro. Ustedes tengannos paciencia, porque obvio que no es la única actividad que tenemos y estamos en un cierre de año que tenemos muchas actividades también para el año que viene que ya nos está proponiendo la facultad. Entonces, en ese sentido también tengan paciencia. Así que bueno, un gusto y bueno, a cerrar el práctico este. Miguel, Sabrina. No, nada, un placer, Bárbaro. gusto, gracias por aguantarnos y bueno, sí, como decían todos, ¿no? Se va cerrando un ciclo bastante especial. Así que bueno, ponerle pila a terminar de la mejor manera posible. Exacto. Bueno, chicos, nos estamos encontrando en el foro y en la semana que viene ya con las clases de repaso para el parcial que se acerca. Sí, en eso por ahí está bueno Claro. que vayan, así organizamos las clases también de consulta en la semana que viene, que por ahí ya vayan adelantando algo por el foro también. Y vamos contestando. Exacto. Bueno, Bueno, Nos nos vemos vemos, a gente. trabajar. Buen Chau. fin de para todos. Saludos. Chau, chau. Nos vemos. Chao.